El domingo pasado vimos un tema que tenía como título En los pinos como en el cielo, y justamente hoy se llama igual, pero es la segunda parte, En los pinos como en el cielo, parte 2. Pon tu mano en tu corazón y repite después de mí: Dios, mi corazón es tierra fértil para tu palabra. Que la palabra que hoy escuche traiga mucho fruto. Dale un fuerte aplauso a la palabra de Dios, la que cambia vidas, la que creó el mundo, el universo, te hizo a ti. Es una palabra poderosa, poderosa. Y quiero abrir este tema leyendo un verso que viene en Proverbios capítulo 29, verso 2, y dice así: cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el malvado gobierna, el pueblo gime. Vemos dos características aquí. Vemos o el pueblo se alegra o el pueblo gime. Y cuando hablamos de gemir es un clamor o muchas veces es una exigencia de justicia, ¿ok? Pero también vemos dos soluciones, vemos dos escenarios, pero vemos dos soluciones o dos factores fundamentales para que algo ocurra. Lo primero es: si el malvado gobierna, el pueblo gime. Pero si los justos se multiplican, ¿qué pasa? El pueblo se alegra. Y este verso refuerza el tema principal de lo que hoy quiero transmitirte. Ningún hombre es capaz de cambiar a un país, ¿ok? Ninguna persona es capaz, un individuo es capaz de cambiar a un país. Es toda una generación que se levante en la justicia de Dios. Es toda una generación hablando lo mismo, sintiendo lo mismo, en el mismo sentir, amando al mismo Dios, amándonos entre nosotros, la que hace que el futuro, o la que hace que la historia cambie. ¿Estás de acuerdo con esto? O sea, qué tan increíble fue esto, que Jesús dejó un equipo y se fue, porque Él sabía que este no era el trabajo de un solo hombre. Ese es el trabajo de una generación completa, ¿ok? Y lo leemos aquí en Proverbios: cuando el malvado gobierna, el pueblo gime, pero cuando los justos se multiplican, el pueblo se alegra. Y quiero iniciar con una pregunta a la cual te he estado retando durante toda esta serie. Y esta pregunta pues dice así: ¿cómo elegir gobernante? ¡Wow! Miren, muchachos, yo tengo 32 años, estoy joven todavía. Ahorita decía mi esposa, ¿verdad? ¿Cuántos están jóvenes como yo? De alma joven, muchachos, de alma joven siempre. En mi mente tengo 25. Mi mente no sé qué me pasó, pero yo tengo 25 en mi mente. He votado 4 veces desde que cumplí 18 años y cada vez mi voto ha sido muy bien pensado, analizado. Leo las propuestas y me pongo a buscar realmente quién es el mejor candidato. Voto no por el partido, sino por el que tenga mejores propuestas, etcétera. Y nunca en estos 4 veces que he votado he tenido la dificultad como la tengo esta vez. Falta una semana para las votaciones y no sé por quién votar. Dicen por ahí, dice el proverbista, que los sabios reconocen a otro sabio, y no sé por quién votar. Tengo un serio problema con esta pregunta: ¿cómo elegir un gobernante? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad? ¿Por quién debo votar o no debo votar? ¿O sí debo votar? Yo creo que hay muchas cosas en el aire y hoy quiero aclarar algunas de ellas. Y yo sé que esta enseñanza tal vez no es tan espiritual o tanto de crecimiento espiritual, pero va a traer mucha bendición a tu vida. Te va a encantar esta enseñanza. Y quiero empezarte leyendo un verso que viene en el primer libro de Samuel. Fíjate, en el principio, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida, duraron vagando 40 años por el desierto, y su líder Moisés tenía un equipo de príncipes, los cuales ejercían toda la administración del pueblo de Israel, ¿ok? Tenía príncipes, estaba Moisés, duraron 40 años en el desierto, después entran a la tierra prometida, y por más de 400 años Israel no tuvo un gobierno fijo. Israel fue regido por jueces y por profetas, ¿ok? Eran personas que estaban conectados de una manera especial con Dios y que a través de ellos Dios ejercía su voluntad al pueblo. ¿Cómo se llamaban estos hombres? Jueces y profetas. De hecho, en la Biblia viene un libro que se llama Jueces y habla de estos personajes, de estos líderes que iban al frente del pueblo de Israel y que les indicaban todo lo que Dios
quería que ellos hicieran. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Pasando estos 450 años o 450 años del gobierno de jueces y profetas, el pueblo empieza a pedir un rey. ¿Ok? Dice, ¿sabes qué? Ya no quiero ser gobernado o que tener jueces de líderes y profetas, sino quiero que nos pongan un rey como todas las demás naciones. Pero había una razón por la cual el pueblo estaba pidiendo un rey, y quiero que lo leas conmigo, está en la pantalla. Dice, Samuel tenía algunos hijos, el profeta Samuel. Entonces, los que seguían para ejercer la voluntad de Dios en la tierra eran los hijos del profeta Samuel. Pero a los hijos del profeta Samuel les pasó esto: pero no siguieron el ejemplo de su padre, sino que se dejaron llevar por la avaricia, pues aceptaban sobornos y corrompieron la impartición de la justicia. ¿Dónde habré visto esto yo? Sí, ándale, o sea, me suena algo parecido esto. O sea, no sé por qué, pero cuando leo, se dejaron llevar por la avaricia, se dejaron llevar por el amor al dinero, y luego aceptaron sobornos, corrompieron la impartición de la justicia. Muchachos, ¿no crees que esta también es nuestra historia? ¿No crees que esto se asemeja mucho con lo que ha pasado en nuestro país y en el sistema político y gubernamental de nuestro país? Y tiene una sola razón: el ser humano, el hombre, es totalmente corruptible. El ser humano es fácil de sobornar y de seducir por el dinero y por la posición. Dice un dicho por ahí: ¿quieres conocer a alguien? Dale poder. Dale poder. O sea, mientras uno está dominado por el poder, pues eso te limita. Pero ¿quieres conocerlo realmente cómo es? Dale poder. No hay ser humano que se pueda resistir a una autoridad tan alta como esta y mantenerse íntegro. Y te lo digo de verdad, de corazón te lo digo. Es algo muy fuerte. Cuando Jesús tuvo esta tentación, Jesús multiplica el pan y los peces, y la gente que estaba alrededor de él empezaron a decirle: tú eres nuestro rey, tú eres nuestro rey, sé nuestro gobernador, sé nuestro presidente. Y Jesús tuvo que salir huyendo, porque él, como ser humano, igual podía llegar a tener esa tentación. Imagínate, tenía más de 20,000 seguidores, podía armar una revolución y convertirse en rey. También tuvo tentación por ese lado Jesús, pero Jesús sabía que había venido a morir y a redimirnos de una manera diferente, no a través de la política. O sea, aún Jesús sabía que era muy tentador el poder y que el poder lo podía corromper, y tuvo que huir de ese momento. Y cuando nosotros observamos lugares o países que se rigen por la palabra de un gobernante, comúnmente son países donde su pueblo gime. Corea del Norte, en algún momento Rusia, y tú lo sabes, Venezuela, Bolivia, no lo sé, y otros gobiernos que han estado antes, Hitler y otros. Porque cuando una persona tiene el poder total, se corrompe. Cuando una persona obtiene esa posición, se corrompe, porque así es el ser humano. Así es el ser humano. Dice también un dicho: ¿quieres conocer a alguien? Fíjate cómo trata a los que no necesita. O fíjate cómo trata a los que están por debajo de él. Eso lo vemos en todos lados. O sea, jefes en empresas o en escuelas o en donde sea, donde ejercen una sobreautoridad, se le llama autoritarismo. ¿Por qué? Otra vez, porque el poder es de las cosas más seductoras para el corazón de un gobernante o de una persona en eminencia. Y eso les pasó a los hijos del profeta Samuel. Se dejaron sobornar. O sea, imagínate a qué grado. Y entonces el pueblo empezó a pedir un rey. Ellos querían un rey, como las otras naciones lo tienen. Y quiero seguirte leyendo el capítulo 8 de primero de Samuel, del versículo 6 al 9. Y aquí viene la resolución, ¿ok? El pueblo pide un rey y aquí viene la resolución. Dios le dice a Samuel, pero a Samuel, el profeta en tiempo en curso, no le agradó esta propuesta de dar al pueblo un rey que lo gobernara. Entonces oró al Señor, y escucha bien, el Señor le dijo: atiende todas las peticiones que te haga el pueblo. No te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos.
están haciendo contigo lo que han hecho conmigo desde que los saqué de Egipto. Pero aclárales todos los inconvenientes y muéstrales cómo los tratará quien llegue a ser su rey. Todo estaba bien, muchachos. Dios ejercía su gobierno a través de equipos, de comunidades, de familias. Dios ejercía su gobierno a través de una identidad, no a través de un líder. Y cuando los israelitas pidieron rey, ¿sabes a quién estaban despreciando? Al rey verdadero. Cuando tú, y lo voy a decir, hoy voy a hablar muy duro, ¿ok? Así que ponte el casco. O sea, no voy a hablar muy duro a tu persona, voy a hablar muy duro a nuestra identidad. Y cuando se trata de cuestiones políticas, mi único gobernador, mi único presidente y mi único rey se llama Cristo Jesús. Yo no tengo otro. Yo no confío en ningún otro, por más bueno que parezca. Claro que voy a votar por alguien, pero ahorita te voy a decir cómo hacerlo. Pero yo no le doy el gobierno de mi vida a nadie más, ni mi destino, ni mi futuro a ningún partido político, ni a ningún gobernador, ni a ningún presidente, ni a nadie que pretenda ejercer autoridad sobre mí. Mi único rey se llama Cristo Jesús. Yo soy ciudadano de su reino. Él provee para mí. Yo aquí ahorita estoy vestido de ser humano, pero realmente mi identidad está en Él. Mi futuro no depende de ningún gobierno, depende de Él. Pero cuando nosotros confiamos en el gobierno terrenal, nos deslindamos del gobierno del Rey Jesús. Cuando nosotros confiamos, cuando nosotros ponemos nuestra vista en los gobiernos de la tierra, despreciamos el gobierno de Dios. Y es lo que hizo el pueblo de Israel en ese tiempo. Contexto, te lo contaba ahorita, contexto histórico. 40 años en el desierto renegando de Dios. El pueblo recién salido de Egipto. 450 años gobernados por profetas y por jueces. Todo salió bien. Hubo victorias, hubo buenas cosas durante los jueces. Siempre ya sabes que cosas buenas y cosas malas, pero estuvo bien. Por eso duraron 450 años. Después de esto, Dios dice, está bien, pónganles a un rey. El primer rey de Israel, el rey Saúl. Y fue un desastre. 40 años duró de rey Saúl. Y no es casualidad que 40 años estuvieron en el desierto dando vueltas. Y luego 40 años con un rey que no hizo bien las cosas. Un rey déspota, un rey que, así como dice ahí, por favor, aclárales los inconvenientes de tener un rey hombre. Porque el rey Jesús no le entra la soberbia a su corazón, pues. Es más, y hay algo que me fascina de Cristo. Cristo jamás va a estar por encima de la ley que Él mismo estableció. Y eso me fascina. Porque nuestros presidentes, la impunidad a todo lo que da. Echan la ley que los hizo presidentes, la hacen a un lado. Nuestro rey, aún Él siendo todopoderoso, se sujeta a las mismas leyes que Él puso. Y tan simple es más, se sujeta a su misma identidad. Cuando el mundo estaba lleno de pecado, corrompido totalmente, lleno de obscuridad, a Dios le hubiera sido muy fácil destruirlo y hacer uno nuevo. Pero Él no puede ir en contra de lo que Él estableció y de quién es Él. Entonces Él tuvo que morir para rescatar su creación. Porque Él no es un destructor, Él no es un ladrón. Por eso tuvo que hacerlo de otra manera. Él mismo se sujeta a las leyes que Él mismo puso. Y por eso yo te recomiendo que tú estés bajo el gobierno del Rey Jesús, de Cristo Jesús. Y cuando vemos la historia, te voy a hablar un poco más de la historia de los reyes. El primer rey fue Saúl, duró 40 años, fue un desastre. El segundo rey después de Saúl fue David. A Dios le tomó 40 años encontrar a un hombre conforme a su corazón que gobernara sobre Israel. 40 años. David no tenía dinastía real. David era un pastor de ovejas. David era el menor de su casa. David, bueno, él no podía ser rey definitivamente, pero Dios lo eligió a él para ser rey. A David le tomó todo su reinado arreglar el desastre que había hecho Saúl. David, con el reinado de David hubo muchas guerras, hubo muchas muertes, le dieron un golpe de estado, su mismo hijo lo traiciona, él tiene que salir huyendo. Cosas muy, muy feas pasaron en el transcurso del reinado del rey David, y fue algo duro. Fue un buen rey, pero el sistema estaba mal. El tercer rey fue el rey Salomón, el tercer rey hijo de David.
Y el reinado del rey Salomón, puedo decir que fue casi perfecto. Casi perfecto. Mira, Salomón era tan bueno o tan buen rey que cuando Dios le ofrece a Salomón, te voy a dar riquezas o te voy a dar sabiduría, ilimitado, lo que tú elijas, riquezas ilimitadas o sabiduría ilimitada. Y Salomón dice, quiero sabiduría, quiero sabiduría. Y Dios le dice, por cuanto has elegido bien, también te voy a dar riquezas. Bueno, esa es otra prédica, pero cuando eliges bien, Dios se encarga de lo demás. Bueno, el detalle es que Salomón gobierna muy bien, construye el templo de Dios, el templo que David siempre había querido construir. Pero después del reinado de Salomón ocurre una tragedia terrible para el pueblo de Israel. Uno de los hijos de Salomón, que es el que hereda el reino, él se llamaba, déjame encontrarlo aquí. ¿Estás listo? Se llamaba Roboam. Es que se llaman muy parecidos, Roboam y Jeroboam. Jeroboam era un siervo de David y Roboam era hijo de Salomón. Cuando Roboam toma el reino, los consejeros le dicen, hey, ¿sabes qué? Cóbrales menos impuestos al pueblo. El pueblo está cansado de las cargas que le puso tu papá. O sea, Salomón fue bueno, pero no tanto. ¿Ok? Bájales los impuestos, sé tierno con ellos, gánate el corazón. ¿Y sabes qué dijo Roboam? Ni más. Perdón, claro que no, que están muy serios, plebes. Yo sé que me están poniendo atención, pues, pero les digo, claro que no. Mi papá me queda corto a cómo voy a tratar a este pueblo. ¿Y sabes qué le pasó? El pueblo, el reino de Israel se divide en dos naciones: la nación judía y las tribus en dispersión, que es la nación de Israel. 10 de las 12 tribus están en dispersión, se fueron. Y los judíos, los de Judá, fueron los únicos que quedaron. Y eso es lo que hoy se constituye como la nación de Israel. Pero nada más, por eso se les llama judíos, por la tribu de Judá. Se divide la nación. O sea, imagínate, de 12, 10 se fueron a vivir otro reino y con otro rey y reyes malvados acá. Y te puedo dar una lista de todos los reyes malvados que tuvieron los israelitas, terribles. Y no solamente eso, sino que los judíos desprecian tanto a las tribus de la dispersión que ni les hablan, ni les dan la espalda, los llaman perros. Fue algo bien feo, y todo por una razón: por el gobierno de personas. Nosotros hemos evolucionado tanto y nos creemos tan grandes por la democracia. Pero ¿realmente crees que la democracia sea efectiva como la ejercemos? ¿O no has sabido de todas las elecciones vendidas o los fraudes? ¿Realmente vivimos una democracia o seguimos viviendo bajo el régimen dictador del hombre? Nos hacen creer, creo yo, que tenemos voz y voto. Pero la realidad es que muchas veces solo somos parte del juego de los hombres poderosos. Por eso Dios no está de acuerdo con los gobiernos del hombre. A lo mejor está muy duro lo que te estoy diciendo, pero Dios siempre soñó con que una generación completa, con que las familias ejercieran su gobierno en la tierra con una identidad correcta, esparciendo el verdadero amor, la misericordia, la compasión unos con otros, siendo solidarios, la hermandad a través de la iglesia de Cristo. Esa comunidad y esa familia se llama la Iglesia de Cristo, el único organismo capaz de cambiar la historia humana, capaz de cambiar las vidas de las personas, capaz de darle un nuevo rumbo a las naciones y a las sociedades. No hay otro, ningún sistema político, ninguna sociedad, nadie puede, solo la iglesia. Porque la iglesia es la que está conectada con el gobierno del Rey Jesús y la cual fluye por su identidad y no porque alguien lo está viendo. Cuando hablamos de gobiernos, escúchame bien, cuando hablamos de gobiernos de república, tú sabes que México se llama República Mexicana, y hay gente que no sabe qué significa república. República es un pueblo que está regido por leyes, no por personas. La república es aquella donde todos están bajo la misma ley y se rigen bajo la misma ley y no hay impunidad. Lo que más ha dañado a este país es gente con impunidad, que está por encima de la ley. Te lo decía ahorita, ni siquiera nuestro Rey Jesús está por encima de las leyes que Él mismo estableció.
¿Tú crees que Él no quisiera salvar al mundo y darse a conocer? Yo una vez le dije, ¿por qué no te presentas al mundo como un gigante y haces milagros y conquistas a todos y tanto quieres salvarlos? Es que esa no es la ley, me dice. Yo no puse, la regla es que se tiene que hacer a través de las personas. Yo no puedo hacer eso. O sea, sí puedo, pero no puedo, pues, porque hay un principio que no puedo violar. Hay un principio que no puedo, yo no estoy por encima de la ley. Y es algo impresionante entender que todo lo que Dios hace en el mundo lo hace a través de su iglesia. Y cuando hablamos de república, estamos hablando de eso mismo. La iglesia se caracteriza por estar bajo la ley del cielo. Yo te lo he dicho, las leyes no son malas. De hecho, la ley de Dios es lo mejor que nos pudo haber pasado, muchachos. Mira, hace algunos meses recarpetearon el Boulevard Morelos. Sí, todos somos de aquí, Hermosillo. Sí, bueno, si hay alguien que no es de aquí, pues que le expliquen dónde está el Boulevard Morelos. Lo recarpetearon y duró algunas semanas sin rayas. No sé si ustedes recuerdan. Para yo venir a la oficina, pues tengo que agarrar el Boulevard por ti y luego bajar por el Morelos para llegar a la oficina. Y era de todos los días venir y pues imagínate sin rayas la calle, no, bueno, así. La vez más curiosa que nos dio tanta risa a mi esposa y a mí fue una vez que nos estacionamos 6 autos en un semáforo en rojo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en los carriles, ¿cuántos son? Son 4, pero estábamos 6 ganones ahí, ¿no? O sea, queriendo ser el primer lugar. Fuimos observando más cosas y hubo algo muy curioso, que habíamos algunos que aunque no había rayas, seguíamos como líneas imaginarias, pues. O sea que sí, muy ordenaditos, ¿no? Pero íbamos uno detrás de otro y literal, el primero se movía poquito y ahí vamos todos para acá. Y luego parecíamos como trenecito, así el primero se movía para acá y ahí vamos todos para acá. O sea, como no había líneas, era un poco difícil poner orden. Cuando ya pusieron las líneas, las rayas, recuerdo agarrar el Boulevard Morelos y glorificar a Dios. Me acuerdo, iba así, ay Dios, gracias por las rayas. Yo así, ¿no? Gracias por las líneas. Pero ¿por qué te explico esto? Porque cada ley puesta en nuestro país es algo que garantiza la libertad y los derechos de las personas. Te explico, imagínate una mañana de regreso a clases sin semáforos, sin rayas en las calles, sin altos, sin límites de velocidad, sin ninguna ley de tránsito. ¿Qué haríamos? Uno, nos abocaríamos egoístamente a llegar de cualquier manera, no importa, o sea, uno, nos abocaríamos egoístamente. Dos, habría cientos de accidentes. Tres, en verdad no llegaríamos con libertad al lugar a donde vamos. O sea, aunque no hubiera leyes, no llegaríamos. O sea, no hay libertad donde no hay ley, donde no hay principios. Y todo lo que a veces vivimos de falta de libertad en nuestro país es por la falta de ¿qué? De ley. Es tan simple como eso, por la falta de principios. Es muy simple. Y en el reino de Dios ocurre de la misma manera, muchachos. Hay una ley universal en el reino de Dios. ¿Y sabes cuál es esa ley? La ley del amor. Amo a Dios, me amo a mí mismo y amo a los demás como a mí mismo. Esa ley es perfecta. Te explico por qué. Porque nadie te tiene que ver para que tú obedezcas. Los latinoamericanos obedecemos autoridades, pero no obedecemos leyes. Otra vez tiene que ver con esa bendita identidad de esclavitud. Si está el policía, me paro. Si está el policía, manejo a la velocidad correcta. Si está el policía, lo hago. Pero si no está, ¿por qué? Porque obedecemos autoridades, personas, gobiernos de personas, no principios. Y una sociedad no se puede regir por personas. Entendamos esto, no son las personas. ¿Qué es? Es la ley de Dios. No le vas a hacer daño a alguien que amas. Si todos viviéramos en la ley del amor, pudieras dejar la puerta abierta de tu casa en la noche. Tus hijos pudieran correr en la madrugada, en la calle y jugar sin ningún problema. Pudieras dejar tu carro abierto sin temor a que alguien te robara, porque sabes que tu prójimo te ama como tú lo amas a él. Es una ley perfecta, pero solamente los que están conectados con el único rey, el rey soberano de toda la tierra y de todo el universo, pueden vivir bajo esa ley. No hay envidia aquí, no hay celos, no hay contiendas, no hay pleitos, no hay guerras, no hay nada. ¿Por qué? Porque lo amo y porque Él me ama y porque lo amo a Él y porque me amo a mí. Es una ley perfecta que nos permite vivir en libertad.
Una república es aquella que se rige por leyes. El reino de Dios, podríamos decir lo que es una república. Hay un presidente, pero la ley no emana de él. La ley ya está escrita. Él representa esa ley. Él vino a mostrarnos. ¿Qué vino a mostrarnos Jesús? Amo a Dios, me amo a mí mismo y amo al mundo y voy a morir por ellos. ¿Te fijas? La ley emanó de él, pero porque él la cumplió, no porque él vino a obligarnos a hacer algo. Entonces, cuando vamos cada vez más y escarbamos en esto, voy a volver al texto del principio, al que te leía de Proverbios. Dice que cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra, pero cuando el malo gobierna, el pueblo gime. El problema es que nosotros elegimos a un gobernante o a un líder según nuestra identidad. Si tenemos identidad de orfandad, votamos por alguien que haga promesas de papá. Yo te voy a cuidar, va a haber paz y seguridad, no te va a hacer falta nada. Promesas para un pobre. Pobre de mente, pobre de corazón y pobre de espíritu. Eres un miserable, pero yo te voy a cambiar la vida otra vez. Pero dice, cuando los justos aumentan, el pueblo se alegra. Porque un justo no va a votar por alguien que te echa un verbo nada más. ¿Me explico? Porque tienes la identidad. Él es mi rey, él es mi gobierno, él es mi papá. Mi identidad está en él, no en un gobernante. Lo voy a elegir, pero no me quiero adelantar. ¿Estás listo? Te tengo, qué bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. La respuesta está en que los justos se multipliquen. Éxodo 18:20 dice así: enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer o lo que han de hacer. Esta instrucción Moisés se la dio, Dios se la dio a Moisés para el pueblo. O sea, diles las leyes. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios cuando el pueblo salió de Egipto? Darles los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos iban a garantizar la libertad del pueblo. Y cada vez que el pueblo se salía de esas leyes o de esos principios, perdía la libertad totalmente. Y esto es algo que nos sigue pasando hasta el día de hoy. Por eso yo recalco tanto: enséñale las ordenanzas y las leyes del reino. Y te las voy a seguir enseñando hasta el día que me muera. Porque cuando tú las aprendas y las hagas por convicción y por amor, vas a transmitir esa misma identidad a otras personas. Las personas prometen lo que no pueden dar. Te la voy a dejar ahí un ratito. Te lo voy a volver a repetir. Perdón. Ningún candidato tiene el poder, la autoridad, la sabiduría para cambiar este país. Ellos prometen cosas que no pueden hacer. Yo voy a cambiar este país. Nadie puede, ninguno de ellos. La seguridad tampoco. Que la paz y va a haber trabajo. No pueden. No tienen la capacidad. Solamente hay un rey que tiene la capacidad de hacer eso. Es el Rey Jesús. A través de la influencia que ejerce su pueblo, a través de la influencia que ejerce su familia. Somos una comunidad, muchachos. Somos como, bueno, es una fuerza tremenda la de la iglesia para infundir la cultura del reino en la gente, la cultura del cielo. Pero cada vez que tú ves a un candidato como ellos, prometen cosas que no pueden hacer. Hasta mocharte las manos, no pueden. No pueden. ¿Ok? No pueden hacerlo, nadie. Y cuando nosotros ponemos la mirada en los seres humanos, ponemos la mirada y la esperanza en ellos, adivina a quién desechamos. A Dios. El reinado de Cristo Jesús. Y aquí yo quiero hablarte de algo muy fuerte. Porque estamos tan seguros que ninguno de ellos es la respuesta. Y yo he visto a tantos cristianos y creyentes defendiendo a alguno de estos candidatos como si fueran el salvador del mundo, defendiéndolos a capa y espada como si estuvieran por encima del reino de Dios, hablando mal de otro candidato. Pues ¿de qué reino eres? ¿De qué reino eres? O sea, ¿por qué tienes que defender con tanta pasión a otro hombre? A una persona corruptible, a una persona que a lo mejor hasta tiene la misma identidad que tú, de pobreza y de orfandad y de todo, por eso son como son. Un hijo de Dios no debería de tomar partido. Lo siento. A lo mejor trabajas para un partido, está bien, no pasa nada, sigue trabajando ahí. Alguien me dijo alguna vez: hay que hacer un partido político cristiano. Y le dije: no, ¿para qué? Mejor hay que tener cristianos en todos los partidos políticos.
Hay que tener a hijos de Dios metidos en todos los partidos políticos, y a esos hijos de Dios los va a levantar del partido que sean, porque el partido a última hora es la persona. Mejor hay que infundirnos en la sociedad. Ponernos un disfraz de político, o un disfraz de ingeniero, o un disfraz de lo que tú quieras, y meternos en la sociedad y cambiar al mundo de esa manera. Pero ninguno de estos 4 hombres va a cambiar este país. Deja de defenderlos. Deja de hablar de ellos como si fueran la esperanza. No son la esperanza. Cristo es la esperanza y la iglesia es la esperanza. Ellos no pueden cambiar al mundo, la iglesia sí. Empieza a hablar de Cristo y de la iglesia con tanta pasión como hablamos de política. No podemos tomar partido, muchachos. Nuestro rey es Jesús. Nuestro reino no es de esta tierra. Nosotros estamos aquí representando a otro reino que no es el reino de esta tierra. Entonces, cuando hablamos acerca de que ninguno de estos candidatos puede cumplir lo que dice, quiero leerte un texto, Romanos 8:19 dice: porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de un nuevo presidente, la manifestación de un superlíder, la manifestación de, te puedo poner mucha lista, y dice la Biblia, porque la creación entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Los hijos de Dios cambian la historia. Y cuando hablamos de la creación, hablamos de todo. Mira, las personas de este mundo, los hambrientos, los solos, los sedientos, la gente abandonada, la gente con, bueno, toda la creación aguarda que tú y yo nos levantemos. Pero aún los hijos de Dios somos aquellos que cuidamos la creación de Dios, a los animales, a las plantas, que cuidamos los ecosistemas y el medio ambiente, porque amamos la creación que nuestro rey hizo y vamos a cuidarla. Un hijo de Dios hace todo eso, rescata toda la creación, pero la creación está esperando que la iglesia se levante. Cuando se trata de elegir políticos, cuando se trata de elegir a un gobernante, aquí te traigo la respuesta ya. ¿Estás listo? Ya tanto que esperamos, toda la serie para un solo texto, hubiéramos empezado por ahí. Primero de Samuel 16:7 dice así, léelo con mucha atención: no te dejes llevar por su apariencia, ni por su estatura, porque este no es mi elegido. Yo soy el Señor y veo más allá de lo que el hombre ve. El hombre mira solo lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Primer punto: no votes por quien te conviene a ti. Vota por quien Dios quiere que gane. Te la voy a volver a decir, te tiene que quedar. No votes por quien te conviene a ti. Vota por quien Dios quiere que votes. Lo primero que debe hacer un hijo de Dios es preguntarle a Él: ¿por quién voto? Yo tengo orando así 6 meses y todavía no llega la respuesta. Si Dios me la va a dar el domingo en la mañana, ¿ok? Primero, tienes que orar. ¿Por quién voto? Segundo, ve a votar. Voltea con alguien ahí y dile: el otro domingo, ve a votar. Todos, voltea con alguien y dile: el otro domingo, ve a votar. Segunda acción, ¿cuál es? Ve a votar. Tómate el tiempo. El otro domingo va a haber servicios regulares, 11 de la mañana y 1 de la tarde, igual que siempre. Pero tómate el tiempo de ir a votar. Sé responsable para hacerlo. Sé un buen ciudadano y ve y ejerce tu derecho y tu obligación de votar. Pero ve confiando, pero también estando seguro que es la voluntad de Dios lo que estás haciendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de otra manera, muchachos, la iglesia tiene la capacidad de frenar la voluntad de Dios o de liberarla. ¿Ok? ¿Tú sabías que el voto de la iglesia en el mundo es o en una votación es la votación más importante? Yo te he dicho que la acción de la iglesia es la que retumba en todos los aspectos sociales, porque viene un poder del cielo cuando tú ejecutas una acción de esta manera. Entonces, ¿qué responsabilidad hay tan fuerte de hacerlo de manera correcta? Entonces, ora, sal y vota, pero después de votar, ese es el tercer punto, haz tu parte. ¿Y cuál es esa parte? Sé el mexicano que tienes que ser. Segundo, sé el hijo de Dios que tienes que ser. Ora por quien gane. ¿Ok? Promueve la cultura del cielo. Promueve el cambio que México quiere ver. Porque la solución de México, otra vez, somos las personas, la sociedad trabajando en un mismo frente, hablando de la iglesia otra vez. Nosotros somos los que debemos infundir esa cultura del cielo en las personas. Si ellos no son amables, nosotros sí.
Si ellos no son cordiales, nosotros sí. Si ellos no saben amar, nosotros sí. Si ellos roban, nosotros no. Si ellos hablan mal, nosotros no. Porque nuestra cultura es diferente. Y el mundo tiene que ver esa luz. Porque la luz no está solamente en hacer milagros. Y no, está en lo que hacemos. La Biblia dice que el mundo mire sus buenas obras y así glorifique a Dios. Son obras tan simples a veces, de poner una direccional para cambiarte de carril, tan simple como esa, pero a veces no la hacemos. El hijo, si un mexicano, buen mexicano, cumple con todo eso, un hijo de Dios, mucho, mucho más. Después de votar, haz tu parte. Dice la Biblia que debemos orar por nuestros gobernantes, que debemos apoyarlos, que debemos estar con ellos porque Dios los puso ahí. Y hay algo que en algún momento yo hice y que yo sentí el Espíritu Santo que debía dejar hacerlo: dejar de maldecir a mis gobernantes, porque yo estoy puesto en la tierra para bendecirlos. Porque dice la Biblia: los que te bendigan, los bendeciré, y los que te maldigan, los maldeciré. Yo tengo que bendecirlos. Lo bendigo. Es un mal gobernante, ¿y qué tiene? Lo bendigo, porque yo soy diferente. Porque mi palabra de bendición para él puede cambiar su vida. Hay muchos cristianos que van y le regalan una Biblia, ¿y de qué sirve? No la va a leer. ¿Sí? Las acciones, la oración, el poder que está en la iglesia es algo súper, súper, súper natural. Y por último, mi favorito, con esto cierro. ¿Cómo elegir gobernante? Simple: vota por Cristo. A esto no me refiero con esto a que vayas a una urna y le pongas: Cristo Jesús es el Rey, aleluya, arrepiéntanse pecadores. O sea, es que hay cristianos que sí lo hacen, pues. Yo no acepto ningún gobierno corruptos. Cristo es, no. Cuando te digo vota por Cristo, es: elígelo a Él como tu gobernante. Elige vivir bajo sus leyes y bajo sus mandamientos. Eso es lo que vale. Él es mi rey, yo no tengo otro. Él es mi gobernador, yo no tengo otro. Gane quien gane en México, mi futuro está asegurado, porque mi gobierno y mi rey está en los cielos. Aunque la economía se desplome, la mía no, porque mi dinero, mi prosperidad proviene de Él, no del mundo. En México puede pasar lo que sea y puede ganar quien sea, y yo no le tengo miedo al futuro, porque mi gobierno no es de esta tierra, porque mi rey no es de esta tierra. Él cumplirá todas sus promesas. La Biblia dice que la tierra será llena de la gloria de Dios como las aguas cubren la mar. Yo no lo he visto aún. La Biblia dice que muchos van a venir y se van a convertir a Él, y que van a venir arrepentidos y que se van a hacer parte de la iglesia de Cristo. Yo no lo he visto aún, pero lo voy a ver. Yo voy a ver a un mundo transformado, y el mundo va a decir: la iglesia lo hizo. Yo voy a ver las promesas de Dios cumplidas en mi mundo, en mi país, en mi ciudad. Pero yo lo voy a promover a través del poder y la autoridad que Dios me ha dado. Porque yo sí me la creo, muchachos. Él me puso en la tierra como rey y gobernador de su reino. Él me puso en la tierra para ejercer su gobierno de una manera muy simple, amando. Pero es la autoridad, es el poder más grande. El amor, no hay poder más grande que el amor de Dios en nuestras vidas. No se trata de erigir otro gobierno, de dar un golpe de estado, no se trata de hombres. Es un gobierno espiritual. Vota por Cristo. Extendamos su reino hasta lo último de la tierra. Da tu vida por esta bandera. Pon tu corazón por este partido. No hay algo mejor en la vida que esto. No hay algo mejor. Si quieres que tu vida valga la pena, no hay manera más hermosa de que valga la pena que viviendo por el Rey de Reyes. Así lo llama la Biblia a Jesús, el Rey de Reyes. Y adivina a quién se refiere con reyes: a ti y a mí. Él es Señor de señores. Y adivina a quién se refiere: a ti y a mí. Él nos hizo reyes y señores sobre la tierra. Él te hizo eso. No te hizo para que pusieras tu mirada en un hombre que va a cambiar tu futuro, o que confiaras en que X persona puede hacerlo por ti. No. Ellos nos necesitan a nosotros. Esto no lo dije en la mañana, lo estoy diciendo desde el Espíritu Santo está hablando.
Ellos necesitan a la iglesia. El gobierno, los presidentes, los gobernadores, ellos nos necesitan a nosotros, nosotros no a ellos. Ellos nos necesitan a nosotros. Otra vez, la creación entera gime por la manifestación de los hijos de Dios. A lo mejor Adulam empezó pequeño, pero vamos a terminar muy, muy grande. Así como Jesús nació en un pesebre humilde, pero ahora está sentado en el lugar de honor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, el anciano de días, con ojos de fuego, con voz de trueno, dando y rugiendo como un león. Él ya no es un cordero, Él es un león que ruge desde los cielos, y su iglesia hace lo que Él dice. El mundo está clamando por ti y por mí, clamando por ti y por mí. ¿Quién va a ganar? No lo sé, y no me preocupa. Mi gobierno, mi rey, mi señor, mi presidente está en los cielos. Todo depende de Él. Él es mi fuente, Él es mi sanador, Él es mi proveedor. ¿Qué te parece si ahí donde estás cierras tus ojos?